trabaja en nuestra vida. Y ese trabajo que ejecuta el Espíritu Santo tiene un resultado. La Biblia lo llama, interesantemente, en una forma singular, el fruto del Espíritu Santo. No habla los frutos del Espíritu Santo. Me alegré cuando también encontré en ese mismo sentido, el tema que me dio la Junta Regional, el fruto del Espíritu Santo en mí. Notará, en el cual hemos citado hace un momento, también se habla en singular, el fruto. ¿Por qué? Porque ese fruto, ese resultado de un trabajo va a ser multiforme, una serie de aspectos que van a hablar de un resultado, repito, de un trabajo del Espíritu Santo que ejecuta en nuestra vida. ¿Cuándo se inició ese trabajo del Espíritu Santo? También la Biblia nos habla en ese sentido. Allá en el capítulo 16, en el versículo 8, muy conocido, se nos habla que ese trabajo lo empezó el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros, al escuchar la palabra de Dios y prestando atención, prestando interés a lo que oímos, dice, inmediatamente el Espíritu Santo comenzó a operar en nuestro corazón. Nos convenció de que éramos pecadores y nos condujo hacia la persona de nuestro Salvador, a Jesucristo. El Espíritu Santo, dice ahí, el Señor vino justamente a hacer esa labor, a convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. Es ahí donde se inició ese trabajo tan maravilloso, tan grande y fabuloso que el Espíritu Santo no solamente ejecuta y seguirá ejecutando. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Allá en su primera carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, le va a decir a los hermanos de Filipo las siguientes palabras. Él va a decir, estoy convencido, lo tengo muy claro, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar, la va a completar, porque el Señor nunca deja algo inconcluso. Repito, Pablo a los de Filipo le dice, el que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes, le dice a los creyentes. ¿Y quién es el que comenzó? El Espíritu. Como hemos dicho, Él vino a convencernos de que éramos viles pecadores y que necesitamos un Salvador. De ese momento, entonces, el Espíritu comienza a tomar nuestra vida. Pablo dice que nos va a perfeccionar, que Él se va a estar enseñando, instruir, corregir, amonestar, hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el día que el Señor venga por nosotros, o si Él lo tiene bien, recogernos antes de su venida, pero el hecho es que hasta ese momento el Espíritu va a ejecutar ese trabajo, esa operación. Ahora, estamos diciendo estas cosas para llevar al punto central de este tema. El punto central es que esa labor paciente, bondadosa, perseverante que ejecuta el Espíritu Santo en nuestra vida va a tener un resultado, lo que la Biblia llama un fruto, y ese fruto va a aparecer en esos rasgos distintivos que la Biblia nos presenta en ese mismo capítulo 5 de Gálatas. Lo sabemos todo de memoria. El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son rasgos que aparecen en el carácter de todos los cristianos, pero en forma muy particular, como vamos a ver por la Escritura, debería manifestarse en forma muy evidente en cada uno de los que, por la gracia de Dios, hemos sido levantados en ministerio. La gran interrogante es por qué. Eso es justamente lo que la Biblia nos va a hablar. Hermanos, entonces, quedémonos con esta idea. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, en todos los creyentes sin excepción alguna, no solamente los pastores, pero a los pastores se nos demanda que prestemos atención mucho a autoexaminar si esa manifestación del fruto del Espíritu Santo es algo evidente, algo palpable en nuestras vidas. Porque estamos delante de almas, de vida, que se van a guiar por nuestro consejo, que se van a guiar por nuestra enseñanza, la vamos a orientar, y que es un privilegio, pero es una alta responsabilidad saber que nuestras prédicas, nuestro mensaje, nuestras enseñanzas, nuestra orientación, el consejo van a afectar vidas. Y el propósito de Dios es que afecten para
para bien. Amén. Para bien, para su provecho espiritual. Que cada uno de los hermanos, en el ejercicio de este ministerio, ellos puedan crecer, madurar y se refleje también en ellos el carácter de Cristo. Porque si nosotros queremos resumir esta multiforme expresión del fruto del Espíritu Santo que nos habla Gálatas, lo podemos sintetizar en solamente una palabra, una expresión: carácter de Cristo. Todo lo que hemos escrito, amor, gozo, paz, paciencia, etc., se resume en esta palabra: carácter de Cristo, que debe formarse en cada uno de los creyentes. Ahora sí, pasemos al punto central. Teniendo este marco, esta referencia de que nos presenta la Biblia, entonces podemos entender cómo es que la Biblia nos demanda a nosotros, ahora sí estoy hablando a los siervos, a los pastores, nos demanda ciertos requerimientos y nos da ciertas instrucciones a cumplir. Fijémonos en algo que nos pide, por ejemplo, allá en Primera de Pedro, en el capítulo número 5. Pedro, hablando a los ancianos, decía, a los que son ministros, le debe decir y le va a aconsejar que nos ocupemos de atender y cuidar las creencias del Señor, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto, dice la Biblia. Hermano, ustedes son pastores, ustedes saben cómo es algo innegable de nosotros el preocuparnos por las almas, el preocuparnos por la vida, de su bienestar espiritual, de sus necesidades no solamente materiales, sino espirituales, de la manera como ellos puedan entender el consejo de Dios. Nos preocupamos. Ahora, el punto es el siguiente: ¿cómo preocuparnos de vidas, ¿no? Que están bajo nuestra autoridad, si que no hubiera ese fruto o esa manifestación del fruto de nuestra vida que se llama amor? Si no amáramos, o nuestro amor fuera tenue, es bien dificultoso que, amado hermano, algunos de nosotros podamos atender con diligencia, con paciencia. Creo que muchos de ustedes han tenido la experiencia que a veces los hermanos nos llaman a horas en que estamos descansando o que estamos ocupados, dejamos esas cosas por atender un caso. Si no hubiera amor, qué difícil sería. No sé si me están captando. Amén. Si no hubiera amor, difícil sería. El amor es que hace que nosotros. Porque el amor es sufrir, el amor es benigno, no busca lo suyo propio, busca el bien de los demás. Notará qué importante es que haya ese ingrediente de amor en nuestro ministerio, en nuestra persona. Ahora, la Biblia nos habla también en 1 Pedro que seamos ejemplos de la grey. ¿Se han puesto a pensar, hermanos? ¿Cómo podemos transmitir tranquilidad y alegría de sabernos hijos de Dios cuando pasamos momentos difíciles? Porque los servidores del Señor también pasan momentos difíciles. Bueno, así es. o a algunos no le pasa nada. No creo. Todos pasamos momentos difíciles. Esas circunstancias, esas adversidades, sea en la economía, sea en la salud o lo que fuere. El punto es que nosotros pasamos ciertos momentos difíciles y así la voluntad de Dios lo requiere. ¿Y qué hacer en esos momentos? Esos momentos difíciles nos apagarán nuestro entusiasmo, nos quitarán la alegría, y cuando estamos delante de la congregación estamos con la cara entristecida. ¿Cómo transmitir a los hermanos? A no ser que haya gozo, otro fruto del Espíritu, gozo en nuestras vidas. Ese gozo que nos permite que, a pesar de los sufrimientos, aflicciones, que es muy normal, natural, sin embargo tengamos el rostro alegre, dispuestos a exaltar a Dios, a alabar y cantar en nuestras congregaciones. Notará, el gozo es muy necesario. Ahora, dice acá también otra instrucción. Aparece en 2 de Timoteo 2:24. Es un pasaje también conocido. En este pasaje mencionado se nos recomienda o se nos da una instrucción. Dice ahí, el siervo de Dios, acá somos servidores del Señor, el siervo de Dios no debe ser ofensivo, sino amable, que corrija con mansedumbre a los que se oponen o nos critican, lo que sea.
se da cuenta, nos es necesario tener una postura pacífica. De hecho, la postura pacífica es una de las cosas más estimadas por Dios respecto a nosotros y en general a todos los creyentes. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios, dice la bienaventuranza. Entonces notarán cómo nosotros podemos tener esa postura de ser pacífico, no contencioso, no pleitista, ni contra los que se oponen o quienes nos critican, sino con una postura de mansedumbre, corregir, aconsejar y orientar. Necesitamos entonces tener esa manifestación del fruto del Espíritu que se llama paz. Ahora, fijémonos en otra expresión del fruto del Espíritu. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice, hay una instrucción que le da Pablo a su joven colono Timoteo, a la sazón pastor en Éfeso. Ahí le dice, entre otras cosas, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Cristo. Oye, mi hermano, tú sufres penalidades como buen soldado de Cristo. La Biblia nos habla de que el misterio, el servicio que prestamos al Señor va, digamos, a conducirnos a pasar ciertas dificultades, ciertos padecimientos. Pero que nosotros debemos tener esa actitud de, digamos, pasar, soportar, resistir por amor a los escogidos. Entonces, eso es lo que nos están demandando acá. Ahora, ¿cómo hacerlo si no tenemos paciencia? ¿Qué es la paciencia? Un fruto del Espíritu Santo que consiste en esa capacidad, vamos a llamarlo así de esta manera, de soportar toda clase de circunstancias difíciles, tormentosas, que van a llegar a nuestra vida. Entonces, la paciencia es justamente se perfecciona, se desarrolla justamente cuando pasamos los momentos difíciles. Recordamos lo que decía Santiago acerca de esos momentos difíciles. Él decía, cuando esté en prueba, llénese de su gozo. Así es. Porque esa prueba te produce paciencia. Ay, santo. Y alguien que no conoce la Biblia dirá, ¿cómo yo voy a gozarme estando en plena aflicción o por pasar ciertos padecimientos? No lo entienden, pero nosotros sí lo entendemos. Nosotros no nos gozamos por el sufrimiento en sí. Nosotros nos gozamos por el resultado que acarrea el padecer o pasar tribulación o sufrimiento. Hay un resultado fabuloso. La paciencia entonces nos entrena para soportar con toda propiedad esos momentos de penuria, ¿no? Natural y normal de todo soldado, porque un soldado tiene que padecer, tiene que pasar cierta disciplina. Pasemos a otro aspecto de este fruto múltiple que nos habla en Gálatas 5. ¿Cómo estar siempre dispuestos a estar ayudando, a estar extendiendo una mano, ser útil a nuestros hermanos, ¿no? A la iglesia toda, si que en nosotros no se desarrolla el fruto de la benignidad y la bondad, que son, digamos, frutos que nos permiten tener ese anhelo de ser útiles, o digamos sencillamente servicial. Una postura propia de un creyente es ser servicial. Mire, muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿qué éramos en ese campo? Éramos nulos, éramos sumamente egoístas, no nos interesaba el resto de lo que estaba pasando. Pero ahora que estamos en Cristo, y ahora que estamos en el misterio, ahora que estamos a cargo de vidas, entonces nuestro anhelo debería ser útil a los hermanos, estar atentos a sus necesidades afectivas, emocionales, materiales, espirituales, atentos, para allí dar el consejo oportuno y ser útil. Esa es la idea de ser benigno, bondadoso, ¿no? Está dispuesto, ¿no?, a ejecutar. Entonces es necesaria benignidad y bondad. ¿Y qué decir de la fe? Que es la virtud por la cual nosotros no solamente conocemos la palabra de Dios, sino que estamos, ¿qué le digo, amado? Dispuestos a confiar en cada promesa
en cada consejo, en cada institución que se nos da. Amén. Para que los hermanos que van a ver y notar esa postura en su pastor, en cada uno de nosotros, también imiten la fe. Bueno, eso dice también la Biblia, que los hermanos imiten tu fe, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser los primeros en confiar en todas aquellas promesas, instrucciones que las tenemos acá, pero que también tienen que estar en el corazón y vivir esa promesa. Fe es algo que justamente nos va a ayudar a cumplir este requerimiento. Otro aspecto que quizás pudiera ocurrir en el trabajo ministerial, ¿no? ¿Cómo evitar dejarnos llevar fácilmente por el enojo? ¿Me escuchó bien, hermano? Estoy hablando bien. Amén. ¿Cómo dejarnos llevar, cómo no dejarnos llevar fácilmente por el enojo? ¿Cómo hacerlo? ¿Se acuerdan de Moisés, hermano? Moisés, dice en la Biblia, a cargo de una multitud de personas que habían sido sacados de la esclavitud de Egipto. Y ustedes saben, no necesito redundar mucho, el tipo de personas que eran estos israelitas, la manera como, digamos, eran presas de duda en forma constante, a pesar de que veían la provisión de Dios delante de sus ojos. Sin embargo, ellos seguían rebeldes. No solamente eso, llegaba un momento en que se rebelaban contra la autoridad de Moisés, ¿no? Aún su entorno más cercano comenzó entonces a criticar y a cuestionar a Moisés. Estoy hablando de Aarón y María, hermanos de Moisés. ¿Cuál sería la reacción de nosotros si es que nuestra congregación sugiere algo similar? Nos observan, se rebelan contra disposiciones, muchas cosas más. Aún nuestro entorno cercano. No seríamos tentados a enojarnos muy rápidamente. Creo que la respuesta es afirmativa, pero miren lo que dice aquí. Recuerden, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Ahí la palabra de Dios dice que hay una virtud propia del fruto del Espíritu que se llama mansedumbre. Mansedumbre es lo que disponía Moisés, porque cuando Dios, enterado de todas las rebeliones, todas las críticas, todas las cosas que hacían contra su siervo Moisés, entonces Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, hazte a un lado, yo voy a traer a este pueblo y voy a levantar de ti una descendencia. ¿Qué hizo Moisés? ¿O qué actitud tuvo? Él dijo: bien, Señor, se lo merece. ¿Dijo eso Moisés? No. Señor, no lo hagas. No lo hagas. ¿Qué van a decir a tu precioso nombre? Van a decir que tú las maneras de desierto para matar lo que no has podido hacer ingresar a la tierra prometida. Eso van a hablar. Señor, no lo hagas. Y efectivamente Dios no lo hacía, porque había un varón de Dios tan manso que en ese momento no se acordaba de las rebeldías, de las rebeliones, de las críticas, no, sino que está dispuesto a soportar todo eso, porque era, según la Biblia, el hombre más manso, ¿no? Eso era Moisés. Y díganme ustedes, hermanos preciosos, no nos falta, o mejor dicho, no quisiéramos tener esa postura de mansedumbre, que fácilmente no nos encolecemos o nos enojemos, a veces por una falla, a veces por una falta, sino tomar las medidas adecuadas, pertinentes, pero rodeadas de una mansedumbre. De hecho, la Biblia nos habla también que cuando corrijamos con mansedumbre, ¿no? Considerando, ¿no? Ahí aconseja a los creyentes que tú también puedes caer en esa misma falla, ¿no? En pie. Entonces, mansedumbre es otro aspecto del fruto del Espíritu Santo que necesitamos para la labor ministerial. Ahora, hay algo que también es muy, muy necesario en todos nosotros, que es el aspecto de controlarnos a nosotros mismos. ¿Me escuchan, no? Amén. Controlarnos a nosotros mismos, ¿no? De hecho, la Biblia dice que Dios nos ha equipado, no solamente a los pastores, a todos los creyentes nos ha equipado con tres, a ver, llamémoslos herramientas, vamos a decir: espíritu de poder, de amor
y de dominio propio. Y cuanto más el siervo de Dios, la sierva de Dios, tiene que tener control de sí mismo, Amén. dominio propio, ¿no? Para que en momento dado, justamente frenarse, controlarse y no tomar decisiones o acciones que no corresponden a nuestra posición de pastores, a nuestra posición de servidores del Señor. Esto es lo que la Biblia también enseña, ¿no? Y esto es también una manifestación del fruto del Espíritu. Terminamos con la templanza. ¿Qué es la templanza? Ya hemos hablado de la templanza, es el dominio propio. La humildad no aparece en el listado de Gálatas, pero quiero decirles que la lista de Gálatas, es decir, me refiero a la multiforme expresión del fruto del Espíritu Santo, no es exhaustiva, es decir, no es que ahí quede, sino que hay otros aspectos que también el Espíritu Santo va a producir en nuestra vida, que, por ejemplo, aquello que se llama humildad. Humildad que todos necesitamos para que aún en la posición que hemos alcanzado, reconocer que dependemos para todo y en todo de Dios. Amén. Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? Esfuérzate en la gracia. ¿Qué es la gracia? Es la fuente de favores, de consejos, de instrucción, de fortaleza, de ánimo que Dios provee a todos aquellos que nos necesitan, en especial a nosotros. Entonces, nosotros no dependemos. Hay muchas herramientas ahora para, vamos a decirlo de esta manera, que facilitan nuestra labor ministerial. Pero hay uno que es indispensable, que lo tenemos en aquellos tiempos que pasamos a solas con Dios, en aquellos momentos que separamos el día, el escudriñar su palabra. Entonces, ahí es donde recibimos de la gracia de Dios lo que vamos a predicar.